Y cuéntanos cómo, o sea, de partida, cómo lo están haciendo con el plantel profesional ahora a distancia. Es difícil controlar las comidas, no se puede empezar todos los días. ¿Qué tal y bienvenido a TST? Gracias, Manuel, por la invitación. Bueno, así es, pues en el fondo estamos, como esta es una situación inédita para todos nosotros, tanto en el plano profesional, familiar, hemos tenido que tomar algunas medidas y aprovechando la tecnología para enviar planes de alimentación nuevos, planes de actividad física y bueno, básicamente eso, confiar en el fondo en que cada uno de nosotros o cada en el fondo deportista va a cumplir con lo establecido para que a la vuelta de este receso estemos, ojalá idealmente, en las mismas condiciones en las que estamos o tuvimos antes de este tema del coronavirus. Andrés, ¿hay alimentos que están prohibidos, por ejemplo? Ustedes le mandan una lista de, por ningún motivo, chocolate, por ningún motivo, no sé, carne grasa, cualquier cosa, ¿no? Se me ocurren cosas que podrían a lo mejor limitarle o prohibirle. En realidad la política nuestra o mía puntualmente nunca va en la prohibición. Trabajamos con personas adultas, deportistas profesionales, en donde cada uno sabe en el fondo lo que puede y lo que no puede consumir. Nosotros la línea que tenemos de trabajo con el área médica es en realidad dar sugerencias y por supuesto que hay alimentos que no son aconsejables, pero en el fondo nunca en el plano de la prohibición, pues todo en la medida de lo posible o dentro de un margen, en realidad todo se puede comer, todo se puede consumir. Andrés, Claudio Borghi, ¿cómo estás? Mi pregunta... Muy bien, placer, profesor. Igual. Mi pregunta, Andrés, es la siguiente. Yo pensé que trabajabas en Colo-Colo por tu apellido. No, eso solamente alcance de nombre, profesor. Andrés, mi comentario va con... Ustedes tienen un plantel de diferentes edades, diferentes contexturas, diferente genética. ¿La dieta que recomendaste en este caso es parecida para todo el mundo o algunos jugadores tienen prohibiciones, por ejemplo, de pastas, otros de carnes, otros, no sé, de frutas? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes así como para recomendarle a cada persona lo adecuado? Sí. Los planes de alimentación intentamos que sean ojalá lo más personalizados posible. Actualmente ya el nivel de conocimiento, de avance que se tiene sobre la nutrición o cuáles son los indicadores, los parámetros que tenemos que utilizar para evaluar la efectividad o no de un plan de alimentación están bastante bien descritos, que tiene que ver principalmente, por ejemplo, con la composición corporal, con determinar cuánta cantidad de músculo, cuánta cantidad de tejido adiposo tiene un deportista. Y en función de eso, planificamos junto con el cuerpo técnico, planificamos objetivos y para lograr esos objetivos existe un plan personalizado. Entonces, en el fondo no hay una dieta común para todos, sino más bien se hacen en función de los objetivos y también de las costumbres, de los gustos de cada deportista. Quizás en situaciones, por ejemplo, en pretemporada o la alimentación en hoteles, en concentraciones, generalmente es mucho más estandarizada porque todos los jugadores están en una misma situación. Pero cuando están en cada uno en sus casas, se les entrega un cierto espectro en los cuales pueden optar y cada uno escoge de acuerdo a eso y en función de los objetivos nuestros y también del cuerpo técnico. Andrés, ¿tienen calculado cuánto esta para de 15 días, cuánto va a aumentar un jugador más o menos en peso, en no actividad física? Sí, nosotros esperamos que el aumento no sea tanto y la idea es que la composición corporal previa al receso sea ojalá lo más cercana cuando volvamos a entrenar. Nosotros creemos junto con los preparadores físicos estipular que el margen de cambio no sea más allá de un 1% de la condición inicial. Ahora, como esta situación es inédita, esa respuesta se lo puedo dar a la vuelta. O sea, la idea es que cuando volvamos a los entrenamientos poder hacer una evaluación y ahí podemos saber con certeza qué ocurre en este tipo de situaciones cuando hay un receso de este tipo. Previamente ¿Sí? Hola Andrés, Juvenal por acá, gusto saludarte. Igualmente, profesor. Una consulta, porque cuando uno lo entrevista, en este caso el tuyo, los cuerpos técnicos pareciera ser que es casi obligatorio que tengan que tener una respuesta. Y la verdad que yo encuentro súper difícil la pega que ustedes tienen en este momento, porque es una situación absolutamente inédita.
O sea, no es que el plantel de ustedes esté terminando el año, no es que vayan a iniciar una pretemporada, ni que tampoco estén ubicados en una intertemporada. Entonces pareciera ser que esto de una semana, de 15 días, cuando la verdad en rigor esto va quizás mucho más largo y algo parecido a lo que ocurrió el año pasado con el estallido social. ¿Ustedes están recomponiéndose en este momento o tienen la película más clara que nosotros? Cuéntela firme, sí, pues. Sí, bueno, como les decía recién, pues esta es una situación inédita y nosotros, toda el área del equipo de salud, tanto el área de medicina, kinesiología, psicología, el área de preparación física, estamos tratando de hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero claramente, como no sabemos cuánto tiempo esto va a durar, las respuestas claramente igual son inciertas. Esto es diferente al tema del estallido porque igual podíamos seguir entrenando. Ahora no, cada jugador tiene sus planes personalizados para que entrenen en sus casas, lo mismo mi parte, la parte nutricional. Entonces es difícil poder tener una respuesta a ciencia cierta de lo que puede pasar. Andrés, tú dices que es una situación inédita y es cierto. Estamos viendo por primera vez una cuarentena por motivos médicos en la historia del mundo. Te voy a hacer una pregunta que tiene relación solo con los hombres casados. Contesta continuo, por favor. ¿Come mejor en casa o afuera? ¿Cómo? ¿Come mejor en casa o afuera? Esa respuesta no se la puedo dar. O sea, no sé. Lo que sí es concreto, cierto, es que durante los periodos, por ejemplo, de concentraciones o en hoteles, tenemos mucho más, por así decirlo, control de lo que nosotros esperamos que un deportista, en realidad, estoy hablando a nivel general, no solamente de futbolistas ni jugadores de Coquimbo, sino que a nivel general los deportistas claramente cuando estamos en un régimen de concentración o en hoteles podemos tener un margen mayor de control. Y en ese sentido, claro, uno podría esperar de que lógicamente esa alimentación fuese más idónea para un deportista. Sobre todo que las concentraciones generalmente se hacen en periodos previos a un evento deportivo, a alguna competencia. Entonces, en ese momento hay que tener tener un plan de alimentación mucho más específico para lo que uno esté buscando. Andrés, te habla Marcelo Vega, mucho gusto. Igualmente. No, profesor no. Los profesores son ellos. Yo tampoco soy profesor. Sí. Mira, hay muchos riesgos o hay jugadores que tienen tendencia a engordar, debe haber. ¿Y vos? Por eso lo digo, porque lo que voy a contar es que cuando tienen muchos días de vacaciones, están mucho afuera, los primeros días tienden a comer mucho y cuando saben que van a volver a entrenar, dejan de comer. Y ahí viene claramente el riesgo de las lesiones y los desgarros que nos pasó, por lo menos me pasó a mí. Sí. ¿Cuánto riesgo hay? ¿Cuántos jugadores hay ahí que tienden a engordar? Sí, esa es una costumbre muy, muy común, que en el fondo para lograr un peso o llegar a un peso nos privamos de consumir alimentos. Pero en realidad no es una práctica muy aconsejable porque efectivamente ocurren o puede haber un riesgo mucho mayor de lesiones, un deterioro también en el rendimiento físico. Es importante recalcar que para que una persona rinda, un deportista rinda, requiere de tener, así como bien coloquialmente, tiene que tener combustible, tiene que tener benzina. Y la benzina en este caso se aporta gracias a la alimentación y gracias a una buena hidratación. Entonces, claro, si yo me privo de consumir combustible o benzina 2-3 días antes de retornar a un periodo de entrenamiento, claramente mi rendimiento no va a ser el óptimo. Para eso existen estrategias que son mucho más a largo plazo, para llegar a un cierto peso en un periodo ya mucho más largo y que eso esté determinado por los objetivos que tenga el cuerpo técnico también y el cuerpo médico. Andrés, ¿cuál es la benzina? ¿Me escucha, no? Sí, sí. ¿Cuál es la benzina a que te referís? Porque, claro, en la concentración se come pasta, mucha pasta, algunos carnes, y otros ya, después de cierto horario, ya no comen carne, por ejemplo, en la noche, ¿no? Entonces, la benzina a que te referís, ¿cuál sería la ideal para un deportista 2 días antes a un partido? Sí, principalmente alimentos que sean buena fuente de hidratos de carbono. Por ejemplo, cereales, como pastas, papas, arroz, pan. Esos son los alimentos junto con la hidratación
son los alimentos o el combustible primordial los días previos a un evento, a una competencia. No tanto así las proteínas, que en realidad eso igual más se ha desmitificado un poco con el tiempo, que no es necesario consumirlas, por ejemplo, la noche o en tanta cantidad la noche anterior a un partido, por ejemplo. Bueno, te agradecemos, Andrés, por tu tiempo. La verdad ha sido muy ilustrativo y bueno, me imagino que tienen un control, además, un contacto diario, están todo el tiempo conectados. Bueno, hoy estamos por Skype, por ejemplo, se puede hablar de un montón de maneras con los jugadores. ¿Cómo lo hacen con los que viven en departamentos, que no tienen a lo mejor un espacio para hacer ejercicio, que no tienen una trotadora, que no tienen una bicicleta? ¿Qué medidas están tomando con ellos? Sí, en ese sentido los profesores, los PF, el profe Ramiro Lubercio y el profe Gabriel Romero elaboraron planes de ejercicio personalizados que no requieren en el fondo tener una trotadora, no requieren tener una elíptica, sino que lo amoldaron a las condiciones que se podría encontrar un deportista en su departamento. Ya. Porque de hecho incluso acá en Coquimbo, por lo que me he enterado, incluso los gimnasios de los departamentos están cerrados también. Sí, acá también. Sí, está muy complicado. Sí, en mi lugar, donde yo vivo, se cerró el gimnasio. ¿Le recomienda salir a correr a la calle o por mientras que se pueda, digamos? Yo creo que una buena medida. Acá, por ejemplo, tenemos la Avenida del Mar, sí, en donde en periodo de, no sé, temprano en la mañana o tarde en la noche no creo que haya mayor problema. Sin embargo, en realidad la recomendación de las autoridades sanitarias es quedarse en la casa, así que prefiero en el fondo quedarme con eso. Sí. Para algunos es muy difícil, me incluyo ahí. Eso es lo que más me va a costar de todo.